Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy te propongo realizar esta cestita tan especial para Pascua. Como ves, tiene el detalle de las orejitas del conejo y en este caso, bueno, que he utilizado una tela que, como ves, son huevos de Pascua. Me parece un detalle perfecto para poner con caramelos o con huevitos de chocolate para los más pequeños de la casa. En la web vas a tener el patrón gratuito justo para hacerlo en este tamaño. Si lo quieres hacer más grande, pues simplemente los amplías. Una vez que los imprimas, los haces un poquito más grandes. Descargar los patrones es muy sencillo. Simplemente tienes que ir a la página web, en la lupa buscar el nombre del proyecto que te interese, en este caso Cesta de Pascua, y te desplazas en esa página hacia abajo. Vas a encontrar un botón rosa grande que pone Descarga de patrones. Cuando pulses, se te va a abrir un PDF que corresponderá al patrón del proyecto que estés realizando. Así que si quieres que te enseñe, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy empleamos los siguientes materiales. En primer lugar, dos telas que, como veis, combinan entre sí. Yo en concreto voy a utilizar esta que lleva huevos de Pascua, que me parece perfecta para el trabajo que vamos a hacer. Además vamos a utilizar un estabilizador. El estabilizador o foamizado, veis que es una goma espuma finita de unos 3 o 4 milímetros que le va a dar cuerpo al trabajo, de manera que la cestita se va a quedar bien definida y con las orejitas hacia arriba. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Lo primero que vais a hacer es descargar el molde, que lo tenéis disponible de manera gratuita en la página web. Es muy sencillo, tenéis que ir a la página web de Retales de Mil Colores, buscar Cesta de Pascua y vais a tener el botón para descargar. Simplemente tenéis que en esa página bajar y va a haber un botón grande rosa donde pone Descarga de patrones. Pincháis y vais a tener el PDF. Esto es totalmente gratuito. Recortamos el contorno. Vamos a pasar este contorno sobre el estabilizador. Este paso lo hacemos 2 veces. Y ahora vamos a recortar no por la marca, sino dejando un margen de 1 centímetro. Este molde no incluye margen de costura. Repetimos este paso en la tela que va a ir en el forro. Pasamos el contorno 2 veces sobre el lado del revés de la tela. Mirad, a continuación sobre las piezas de estabilizador he sujetado, poniendo el revés junto al estabilizador, la tela que va a ir en la parte de afuera y he cortado al borde. Lo que voy a hacer ahora, para que nos sea más cómodo trabajar después y que el acabado sea mejor, es dar un pespunte por todo el contorno que tenemos marcado y después vamos a retirar todo el exceso del estabilizador. Vamos a cortar justo al borde. Yo lo hago así por lo que os digo, creo que queda bastante mejor terminado. Si bien es cierto que no es necesario dar este paso, directamente podréis saltarlo y continuar con el que vamos a dar luego a continuación. Yo en cualquier caso voy a dar este pespunte y voy a cortar el exceso de estabilizador. Ya tengo las dos piezas exteriores preparadas, como veis he recortado el exceso de estabilizador. Ahora las vamos a coser entre sí, ponemos derecho con derecho y vamos a las esquinas. Yo me voy a ayudar de un alfiler para hacerlo coincidir y que quede correctamente colocado. ¿Veis? He pasado en la misma esquina el alfiler en ambas piezas y sujeto. Me voy a la siguiente esquina, paso por aquí el alfiler, me voy al otro lado y lo hago también coincidir. Nos vamos a este otro extremo y repetimos la operación. Cuando tengamos así la pieza ya preparada, vais a ver que es muy sencillo lo que tenemos que realizar. Voy a poner este último alfiler y entonces vamos a dar 3 costuras. Vamos a coser justo por aquí, por encima de la costura que ya tenemos, por aquí también y aquí en la base. Ya tenemos estas costuras dadas y esta pieza de momento la dejamos así. Ahora lo que vamos a hacer es los mismos pasos, solo que con la tela del forro. Lo que he hecho ha sido colocar de nuevo derecho con derecho, he ajustado las esquinas y ahora vamos a dar un pespunte aquí a derecha, a izquierda y en la base vamos a dar un pespunte pero dejamos un espacio, prácticamente todo, como unos 6 o 7 centímetros, sin coser, para darle por ahí la vuelta al trabajo. Es importante que cosamos un poquito aquí en las esquinas para que luego podamos darle la forma a la base de una manera más sencilla. Así que vamos a dar estas costuras y continuamos.
Y ahora con estos pespuntes dados damos la vuelta a la pieza de tela, ponemos el derecho hacia afuera y vamos a introducir esta pieza justo en esta otra para coser la parte de arriba. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ir buscando puntos de coincidencia. En primer lugar nos vamos a la puntita de la oreja y buscamos la puntita que tenemos aquí y vamos a sujetar aquí con un alfiler. Nos vamos a la otra puntita y hacemos lo mismo. Ahora nos vamos a los laterales, buscamos la costura. Vemos este punto, que es donde acaba el molde, y lo buscamos también aquí. Y sujetamos. Nos vamos al otro lado y repetimos el paso. Y ahora cuando tengamos estos 4 puntos así sujetos, vamos a ir acomodando todo el contorno. Vais a ver que coincide prácticamente solo. Buscamos algún otro punto intermedio y ya lo tendríamos. Cuando tengamos la pieza así preparada, no hace falta poner muchos más alfileres. Nos vamos a guiar siempre de la parte que tiene el estabilizador y vamos a dar un pespunte en todo el contorno justo por encima de la costura que ya tenemos dada. Una vez que hemos cosido las dos piezas, lo que vamos a hacer es ajustar un poquito los márgenes de costura, dejando algo menos de 1 centímetro, y sobre todo en esta zona curva de aquí, lo que vamos a dar son una serie de piquetes, de pequeños cortes a una distancia unos de otros de aproximadamente de 1 centímetro, para que ahora cuando le demos la vuelta en esta zona no tire la tela. Con los pespuntes dados en todo el contorno superior he recortado un poquito el margen de costura y he dado unos pequeños piquetes que son cortes, como veis, a una distancia, bueno, aproximadamente de 1 centímetro unos de otros, para que cuando le demos la vuelta a la pieza por aquí no tire la costura. Ahora vamos a formar la base. Sacamos el forro, la parte de las orejitas no hace falta todavía tocarla, y vamos a coserlo a la vez la parte exterior y la parte interior porque queda mucho más asentado. Doblamos de esta manera la pieza, vamos a sujetar con unas pinzas y tomamos el forro que también lo doblamos de la misma manera, ¿veis? Hacemos coincidir las costuras y nos venimos aquí haciendo coincidir la costura del forro con la costura de la parte exterior y sujetamos. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado, va a quedar un poco arrugado, un poco apretado, pero luego el resultado la verdad que merece la pena el coser simultáneamente el forro y la parte exterior. Tomamos aquí la parte de forro de la base, hacemos coincidir costuras, doblamos y volvemos aquí a hacer coincidir las costuras. Cuando lo tengamos así preparado, tanto en este lado como en este otro, damos un pespunte justo por encima del borde del estabilizador. Mirad, ya tenemos las costuras dadas y ahora simplemente nos vamos a este lado donde hemos dejado la costura sin coser completamente y vamos a darle la vuelta al cestito. Ahora vamos ya a ir acomodando todas las piezas correctamente. Vamos a sacar bien las puntitas de las orejitas. Con una pinza de estas médicas enganchamos en los extremos de las orejas y va a ser bastante más sencillo, como veis, darle la vuelta.
vamos a acomodar bien el contorno y lo que vamos a hacer para que quede bien asentado es dar un pespunte en todo el contorno con una separación de aproximadamente medio centímetro del borde de la tela. También, una vez que hayamos dado este pespunte, nos vamos a ir aquí, voy a darle la vuelta para que lo veáis bien, a este espacio que hemos dejado aquí sin coser, vamos a alinear bien los bordes y vamos a cerrar a puntada escondida. Mirad, una vez que damos todo el pespunte alrededor y cerramos el espacio que habíamos dejado aquí sin coser, así nos queda ya la cestita. Ahora vamos a preparar el lazo que vamos a poner aquí en la zona de las orejas para cerrarla. Para ello formamos el siguiente sándwich. Ponemos la tela de forro con el derecho hacia arriba y el revés hacia la mesa. La tela de los huevitos, derecho con derecho, y el estabilizador. Sobre el estabilizador marcamos el contorno del otro molde. Ya tenemos la costura dada y, como veis, he retirado todo el exceso de estabilizador justo al borde y he ajustado un poco el margen de costura. Vamos a dar unos cortes en estas zonas de aquí donde la costura se mete hacia el interior para que luego no tire la pieza cuando le demos la vuelta. Y una vez que hayamos dado estos cortes, nos vamos a este lado, que es donde tenemos la tela de forro, separamos y vamos a dar aquí un pequeño corte, lo suficiente para darle la vuelta por ahí al trabajo. Yo me suelo ayudar de este tipo de pinza, que la verdad que es muy cómoda para darle la vuelta a las piezas, en especial cuando son así pequeñas. Vamos a sacar bien los bordes y a acomodar. Ya tenemos la pieza a la que hemos dado la vuelta y ahora vamos a hacer una forma. Ya he dado la vuelta a la pieza y aquí tenemos dos opciones. La primera, que es lo que voy a hacer yo, que es lo más sencillo, es tomar una cuerdecita o un lazo al tono. Veis que lo tengo doblado a la mitad. Pasamos así y fruncimos. Veis que bien queda este lacito. Y ahora simplemente nos iríamos al cestito y, aprovechando estos dos extremos, lo ataríamos aquí en las orejitas. Vamos a colocarlo para que quede gracioso. Vamos a poner el lacito hacia adelante y las orejitas así para que hagan contraste con el color del lazo. Y ya tendríamos terminado el cestito. También tenéis la opción de sustituir esta cuerdecita por una tira doblada de tela y sujetarla dando unas puntadas para que os quede de esta otra forma. Esto ya un poco el gusto de cada uno. Yo lo voy a dejar así porque me parece bastante sencillo y que queda muy bien. Veis que esta cestita es ideal, bueno, pues para ponerle unos caramelos a los niños, unos huevitos de chocolate, unos bombones, y la verdad que se hace de una manera muy sencilla. Yo la he realizado en este tamaño, que es el que tenéis en la página web, pero si queréis hacer una cestita más grande simplemente tenéis que ampliar los patrones para que tenga el tamaño que más os guste. Espero que os haya gustado mucho el tutorial de hoy y nos vemos en el próximo vídeo.